esa capacidad de evaluar la información que se está produciendo es uno de los retos. Tienes que aprender esas herramientas para ser capaz de evaluar esa información. Somos Claudia Giraldo y María Isabel Mejía Jaramillo. Bienvenidos a Buena Vida con Buena IA, el podcast donde hablaremos sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener más tiempo y disfrutar más de la vida. Hoy tenemos un lujo de capítulo. La inteligencia artificial empieza a plantear cuestionamientos muy interesantes y retos para algunas profesiones en particular. Creemos también que empieza a plantearnos algunas preguntas como sociedad y por eso nos pareció súper interesante conversar hoy de este tema con un historiador. Hoy nos acompaña Antonio Barrera. Antonio es historiador de la Universidad de los Andes en Colombia y cuenta con una maestría y doctorado en la Universidad de California, Davis, en los Estados Unidos. Ha sido profesor invitado en universidades como Brown y Berkeley y hoy en día se desempeña como profesor en la Universidad de Colgate, rankeada entre los mejores 10 programas de historia de los Estados Unidos. Es miembro de la Asociación Americana de Historia, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y de la History of Science Society. Antonio es además un excelente conversador, como ya lo van a ver en este episodio en el que nos contará cómo ha vivido los dilemas de la inclusión de la inteligencia artificial en su trabajo actual. Antonio, gracias por aceptarnos esta invitación. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Muy bien, y muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes sobre este tema tan complejo y complicado en mi área de trabajo en la universidad. Antonio, pues es un privilegio para nosotros tenerte hoy. Queríamos empezar porque nos cuentes un poquito sobre ti. Cuéntanos tú en qué momento supiste que querías ser historiador y por qué. Bueno, yo estudié filosofía y yo ya había pensado que quería hacer un programa de doctorado, pero la filosofía dejó de interesarme de ese modo, no para dedicarme a ese nivel. Y mi esposa, Leal Mejía, me sugirió un día, ¿por qué no piensas en historia? Y empecé a mirar un poco los programas de historia, y historia me ayudaba a responder un tipo de preguntas en las que estaba interesado en esa época. Todavía sigo interesado en esas preguntas sobre cómo es la historia, de cómo llegamos a donde estamos. Desde el punto de vista de la historia de Colombia y procesos de colonización, independencia, de república, etc. Y pensé que sí, que funcionaba, que la historia era un área en la que me parecía que era más concreto, que me ayudaba a trabajar ciertas preguntas, y terminé historiador. Antonio, ¿y cómo, digamos, ese camino te llevó a ser profesor en Colgate y a definitivamente quedarte en Estados Unidos? No había como una especie de plan. Fue parte de unas conversaciones, un poco aleatorio, lo que pasó, accidentes, etc. Nosotros no habíamos pensado que nos íbamos a quedar en Estados Unidos. Habíamos pensado que hacíamos los trabajos de posgrado, y cuando yo terminé mi doctorado, pasaron un par de cosas. Por un lado, el mercado de trabajo en esa época estaba muy regular para historiadores. Entonces yo de todos modos pensé, seguramente voy a encontrar un trabajo como profesor visitante por 2 o 3 años, lo cual me parecía perfecto. Ganaba experiencia enseñando, trataba de publicar en esos años y terminaba en Colombia. Y empecé a aplicar a sitios. Había muchos sitios para aplicar en ese momento. Un día me llamó mi advisor, una persona muy generosa que siempre estuvo muy, muy pendiente de mí, y me dijo: Antonio, hay una posición en un college excelente de Estados Unidos. Colgate, por supuesto, Colgate, como Colgate. Yo no tenía ni idea de este sitio. ¿Ves la parte que te digo? Accidente. No conozco, ni siquiera sé dónde queda. Me tocó buscarlo en un mapa. Me tocó averiguar qué estoy haciendo. Y apliqué. Y me salió el trabajo. Y es un sitio excelente. Es un Liberal Art College en el estado de Nueva York, puro en el centro de Nueva York. Es pequeño. No fue fácil para nosotros adaptarnos a vivir en un sitio tan aislado, pero la institución es excelente. Mi departamento es fantástico. Mis compañeros de trabajo, todos publican, todos están interesados en sus investigaciones. Tiene un nivel muy alto en términos de lo que es el ambiente de trabajo. Y la institución es una institución muy fuerte. Saqué tenure al final de unos
años terminamos quedándonos. Maravilloso. Un poco lo que nos pasa a todos. No hemos tenido muchas situaciones en este podcast. Las personas empiezan por un rumbo y están abiertas a las oportunidades y las van llevando por el mundo. Antonio, este podcast trata justamente sobre innovación, ¿no? Y sobre la innovación más reciente, que es la inteligencia artificial. Pero tú, que eres historiador, nos parecía interesantísimo oír de parte tuya qué otras instancias en la historia ha habido que han sido muy innovadoras, disruptivas, como para tener un poquito de contexto, que nos contaras un par de casos y cómo han sido esos procesos, qué ha pasado, cómo ha reaccionado la gente. Un pedazo de información. Yo hago historia que va del siglo XV al siglo XVIII, o sea, antes de la Revolución Industrial. Es el periodo en que los europeos invaden y colonizan lo que es el hemisferio occidental, América. Y toda la parte del tráfico de esclavos. Lo que yo hago tiene que ver con las relaciones entre grupos indígenas, europeos, esclavos negros que están incorporándose a las sociedades coloniales en América. Entonces, ¿de qué te puedo hablar? Por ejemplo, la imprenta. La imprenta ya existía en China. Ya existían métodos de imprimir en China. Estaba incorporada en tradiciones escolares y en tradiciones del gobierno. Llevaban ya muchos siglos. En Europa ocurre en el siglo XV, 1450, en Alemania. Hay un número de factores que como que crean lo que es la impresión. No me refiero, ya había industria del papel, o sea, necesitabas papel. Por oposición a otras técnicas, papel ya existía en Europa. Necesitas un tipo de tintas especiales que pudieras usar en lo que va a ser la impresora. Había un tipo de técnicas que ya existían y de algún modo en Alemania pusieron todo junto y crearon la impresora de los tipos móviles, en el que tú puedes crear una pieza de metal con una letra que se llama el tipo, y esos tipos los puedes cambiar para crear distintas impresiones. Como se hacían los libros antes, era en forma de manuscritos, y estás creando libros en grandes cantidades. Antes creabas uno, ahora puedes crear 50, 100. Recuerda que estoy hablando del siglo XV. Empieza pequeño, pero era muy grande comparado con lo que estaba pasando antes. Estás creando disrupciones en cómo circula la información, cómo se enseña, cómo se guarda esa información. Ahora puedes traer muchos libros al mismo tiempo y empezar a usarlos todos. Hay un problema de información porque hay mucha más disponible después de la imprenta. Digamos que eso es un quiebre profundo a nivel de lo que es la gente que estaba metida con libros, que era un grupo muy pequeño dentro de Europa. Pero el hecho de que tú pudieras imprimir cosas hizo, por ejemplo, que la Reforma Protestante pudiera realmente coger fuerza. Las cosas que está haciendo Lutero, el tipo de ideas que le está tratando de proponer en ese momento, esas ideas las empiezan a imprimir y eso empieza a circular. Y hay más gente que tiene acceso a esas ideas y la gente las puede leer, y si no las está leyendo todo el mundo, puedes escuchar oralmente. O sea, hay todavía una mezcla entre lo escrito y lo oral, pero hay unas rupturas muy profundas, precisamente en esa época conectada con este tipo de tecnologías. La Reforma Protestante quiebra Europa. Tú tenías antes un área que era católica y ahora está fragmentada entre protestantes y católicos. Y, por ejemplo, una de las consecuencias de esto es que vamos a tener guerras religiosas en Europa desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Pero bueno, entonces ahí tienes un ejemplo de una tecnología. Otra tecnología que creó un montón de ruptura de otro modo es la de los barcos. Puedes crear barcos que pueden cruzar el Atlántico. Entonces ahí hay varias tecnologías juntas. Está la del barco y está también la tecnología de poder usar lo que son los cuerpos celestes para poder guiarte. Los europeos llegan a América. La población de los grupos indígenas en muchos sitios va a caer entre un 60 y un 90%. Hay pocas cosas que han sido tan disruptivas como esa tecnología y la consecuencia que tiene en el hemisferio americano por el lado de los grupos indígenas. La destrucción es profunda. Entonces depende de cómo lo mires. Pero la última cosa que te digo es que me parece muy interesante, que es la parte de la electricidad. Entonces ellos empiezan a entender un poco lo que es electricidad desde el siglo XVII. En el siglo XVIII ya hay un entendimiento mucho más matemático y físico de qué es y cómo funciona la electricidad. Hacia finales del siglo XIX, por ejemplo, se inventa el bombillo y toda la primera mitad del siglo XX empiezan a crear sistemas eléctricos, plantas de generación de electricidad. El primer refrigerador, 1930, estufa eléctrica, 1940 tal vez, la televisión también aparece como en los 40, 50. La idea del primer computador
1950, y ya creas una infraestructura eléctrica primero, que crea un montón de cambios en la manera como nos comportamos, cómo hacemos cosas, cómo nos relacionamos, el tipo de cosas que se pueden hacer que antes no se podían hacer, etcétera. Pero sobre esa infraestructura eléctrica es sobre la que construye la parte de los computadores a partir de los 50 en adelante. En un cierto sentido, llevamos mucho tiempo creando estas plataformas de cambio que han sido más lentas en ciertos momentos, pero digamos entre los 1950 y el año 2000 es cuando ya hacia el 1980, 90, cuando creas el Internet, 2007 cuando aparece el iPhone, está todo como construido sobre eso y ha sido más rápido en ciertos momentos, más lento en otros, pero hay una cierta manera de pensar sobre lo que está pasando con la inteligencia artificial que es parte de esta historia. Me encanta porque muchos ingenieros contamos la historia de las disrupciones que ha tenido la tecnología, pero nos quedamos muy en la historia de y llegó una tecnología disruptiva y todo el mundo estaba muy asustado porque digamos lo que se describe es la cantidad de gente que se opone al cambio en el momento en que llega, porque digamos el que está en la élite de escribir libros a mano, entonces ahora esto se democratiza y él va a perder poder, y generalmente esos que están perdiendo algo con esa disrupción o que lo saca de su zona de confort, pues son los que se oponen a la llegada de esas tecnologías. Y digamos que ahí quedamos nosotros como ingenieros describiendo esos procesos, pero tú vas mucho más allá y es el impacto que realmente esa llegada de una nueva tecnología al mundo, sí, los cambios que genera en la sociedad y en la humanidad, esa aparición de esas tecnologías. Entonces me encanta eso y qué dicha de verdad tener a un historiador aquí pudiendo hablar de esto. Y entonces ahora vamos al momento actual. Llega la inteligencia artificial, tecnología disruptiva que está modificando realmente todos los sectores, todas las áreas de la vida y pues una obviamente es la educación. Y tú trabajas en una universidad muy formal. Cuéntanos cómo ha sido esa llegada de la inteligencia artificial a este ambiente como tan estructurado. Cuéntanos la historia de cómo está haciendo y cómo de pronto tú ves que va a ir evolucionando y cómo lo has enfrentado tú en este momento. Bueno, hay una distinción importante dentro de la universidad y es que mis colegas en las ciencias y mis colegas en las humanidades y lo que es las ciencias sociales, yo creo que hemos adoptado posiciones un poco diferentes. Yo creo que mis colegas por el lado de las ciencias han adoptado estas herramientas de un modo más rápido en su trabajo. Mi departamento está en lo que se llaman las ciencias sociales. En el caso específico de mi departamento, una de las maneras como pensamos sobre la educación en términos de la universidad en Estados Unidos, aquí ponemos muchísimo énfasis en lo que es ciertas habilidades que los estudiantes tienen que aprender. Digamos, estoy haciendo una distinción entre habilidades y contenido. Cuando yo entré al departamento de filosofía en los Andes hace muchos años, el énfasis estaba en el contenido. Yo estaba aprendiendo filosofía, estaba aprendiendo filósofos, estaba aprendiendo sobre las ideas, pero era contenidos. Aquí hacemos un énfasis muy fuerte en ciertas habilidades, que aprendas a escribir, a leer de un modo crítico, que aprendas a ser capaz de hacer un argumento, a ser capaz de exponer una idea, poder encontrar la relación entre argumentos y evidencia para apoyar lo que estás diciendo. Entonces es como el tipo de habilidades que en el departamento de historia ponemos muchísimo énfasis. Nuestros estudiantes tienen que aprender a hacer esas cosas. Es cierto, también tienen que aprender los contenidos, también tienen que aprender qué pasó aquí o allá, pero esa es una parte que es muy central del departamento. Inclusive nuestras clases, por ejemplo, están organizadas en un cierto sentido alrededor de esas habilidades. Entonces, a nivel de 200, los estudiantes aprenden a hacer cierto tipo de trabajos escritos. A nivel de 300, otro tipo de trabajo escrito. A nivel de 400, ya tienes que ser capaz de hacer un trabajo escrito de investigación. Entonces, hay como una cierta manera de ver cómo vas aprendiendo esas habilidades. La razón por la cual estoy explicándote esto es porque la inteligencia artificial ha sido muy disruptiva en términos de esas habilidades, de cómo las enseñamos. Entonces, la reacción de mi departamento fue, estamos hablando de hace un poquito más de 2 años o en ese rango. En ese momento que sale fue un poco, no lo vamos a dejar usar. Teníamos que pensar, teníamos que entender cuál era el rol en el proceso educativo. O sea, los estudiantes lo van a usar de muchos modos más allá de la clase. Entonces, pues, ahí hay una cosa, ellos tienen que entender cómo la van a usar. Pero nosotros como profesores
cómo lo íbamos a usar en nuestras clases. Entonces, pues hubo un poco esta primera reacción de no. En este momento no hay un consenso todavía de cómo lo vamos a usar. Yo personalmente enseñé una clase el semestre pasado. Es la clase que introduce a nuestros estudiantes a la disciplina de historia. Es una clase que tenemos para explicarles en qué consiste el quehacer de la historia. Cómo haces tu historia, cómo escribes, cómo la investigas, cómo trabajas documentos primarios, documentos secundarios, todo ese tipo de cosas. Y yo pensé, me toca. Esto va a ser parte de la vida. Esto se va a integrar de un modo u otro. Y si yo les voy a enseñar cómo hacer investigación en historia, esta es una herramienta que yo también tengo que entender. Quedé forzado un poco como a entender cómo lo iba a usar en la clase. Pero por otra parte, personalmente yo he estado muy precavido. Yo estoy terminando un proyecto en este momento y lo quiero realmente terminar. Entonces, no quiero introducir el uso de inteligencia artificial en el proyecto en este momento. Lo estoy terminando y como que lo quiero terminar y no quiero empezar a pensar, bueno, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo lo voy a usar? Etcétera. Pero sí he estado empezando a ver cómo lo puedo usar yo de tal modo que pueda también explicarle a mis estudiantes cuáles son las ventajas para usarlo en historia. Hay una dimensión ética de quién es el autor. Si yo estoy usando inteligencia artificial para escribir un paper, ¿en qué momento dejo de ser yo el que lo está escribiendo y en qué momento es la máquina el que lo está escribiendo? Ahí hay una tensión que está conectada también con lo que yo quiero que mis estudiantes hagan en la clase. Y a clase, pues, la guía que le di a los estudiantes es que lo podían usar como un asistente, aclarar, por ejemplo, ideas, para aclarar conceptos, para entender en momentos históricos. De pronto necesitas un poquito más de información sobre lo que estás escribiendo, pero para escribir lo que estás haciendo tú como estudiante, necesitas escribirlo tú, porque ese es un proceso que hay que aprender primero. Hay que aprender a escribir primero. O sea, el carro existe y tú tienes que aprender a manejar. Ese proceso de aprendizaje tiene que ocurrir de algún modo. No es que puedas sencillamente saltar a usar la inteligencia artificial sin haber aprendido ciertas cosas antes. Tienes que aprender a escribir por tu lado, a evaluar la información que estás leyendo y que estás usando y a usarla de un modo crítico. Ese es un proceso que hace uno primero y le dan la licencia para usar la inteligencia artificial. La preocupación mía es que mis estudiantes aprendan a escribir primero y que aprendan ellos mismos el proceso creativo, porque es un proceso creativo. Cuando tú estás tratando de entender cómo vas a escribir un paper, cómo vas a hacer un argumento, cómo vas a presentar la evidencia, hay un proceso creativo que está conectado con lo que tú has aprendido como persona, como historiador, como estudiante. Y eso yo no creo que te lo puedas saltar. No lo tienes que aprender. Y después puedes usar la inteligencia artificial como un asistente. ¿Y qué retos ves tú en particular en la enseñanza de la historia, dejando que los estudiantes usen inteligencia artificial? Porque pues una cosa es, no sé, aprender algo muy técnico, puntual, otra es algo tan humanista y tan amplio como la historia. Yo creo que hay dos retos muy importantes. Uno es que si tú como estudiante todavía no tienes un buen conocimiento sobre un momento histórico y estás usando inteligencia artificial para aprender sobre eso, tienes las herramientas para evaluar si la información que te está dando es correcta o no. Por eso es que yo creo que ha sido distinto como en las humanidades y en las ciencias sociales nos hemos acercado a la inteligencia artificial y como en las ciencias lo han hecho. Porque en las áreas nuestras hay todavía mucho que cuando haces preguntas a la inteligencia artificial inventa un poco, está como inventando la respuesta, está como dándote algo que parece ser cierto, que en parte es cierto, pero no lo es. Esa capacidad de evaluar la información que se está produciendo es uno de los retos. Tú necesitas esas herramientas para ser capaz de evaluar esa información, especialmente en las humanidades y en las ciencias sociales. Yo he hecho el experimento con los sistemas a los que tengo acceso, hago preguntas, a veces la respuesta es correcta, funciona, pero soy capaz de decirte, sí, esta respuesta es buena. A veces, y muchas veces no lo es, hay cosas incorrectas. Sí. También yo soy capaz de decirte, porque tengo, digamos, esos conocimientos que me ayudan a hacerlo. Entonces, ese es uno de los retos. El otro es también curiosísimo. Como en historias necesitas dar fuentes para apoyar el argumento que estás haciendo. La inteligencia artificial se inventa las fuentes. No te estoy hablando solamente del tipo de contenido, que en el contenido hay una mezcla de cosas inventadas y no, ok, pero la fuente se la inventa. Y tú necesitas también tener como la capacidad de entender, aquí necesitas olfato,
aquí esto no huele bien, aquí esto está raro. Antes de irte con eso, hay un caso muy interesante que pasó acá, por ejemplo. O sea, yo te estoy hablando de estudiantes de college, pero hay una cosa interesantísima. Un colega mío publicó un libro recientemente, un libro excelente, un libro que ha creado un montón de conversación entre los historiadores, etc. Y una persona hizo un review del libro. Aquí en Estados Unidos es muy común que tú haces reseñas de los libros. Hizo la reseña y la publicó. Y de pronto el colega del que te estoy hablando en su social media comentó que esa reseña parecía hecha por inteligencia artificial porque hacía mención a un montón de cosas que ella no había escrito. O sea, te estoy hablando de algo que ocurrió con una persona que yo no sé todos los detalles, pero la persona que escribió la reseña seguramente ya era una persona de doctorado. Wow. No era un estudiante de college. Y esos son los retos. Los retos es que necesitas, inclusive a esos niveles, no es que le puedas pedir a la inteligencia artificial, hazlo. Porque inclusive en ese caso se terminó inventando cosas y esta persona, o sea, no creo que se haya ni leído el libro, pero en lugar de hacer el oficio de leerse el libro, que es lo que tienes que es lo que te estaba diciendo antes, tienes que hacer las tareas primero, te tienes que leer el libro primero. Ok, te leíste el libro, le vas a pedir a inteligencia artificial que escriba la reseña, ok, está bien. Yo no lo haría, yo no creo que lo deberíamos hacer, porque para algo estamos todavía nosotros los seres humanos escribiendo estas cosas. Pero bueno, lo haces. Tienes que ser capaz de entender que lo que acaba de producir no funciona. Claro. No es. Y se creó pues toda una conversación alrededor de esta reseña y seguramente va a tener consecuencias gravísimas para esta persona. Claro, Antonio, además me parece súper importante que tú hagas caer en cuenta a las personas que están escuchando este podcast de esos riesgos y esos retos que tiene la inteligencia artificial. Yo veo otro y te quería preguntar tú qué opinas. Es que, digamos, esos modelos de inteligencia artificial generativa, que son de los que estamos hablando hoy, que es el que se puede volver como un asistente de nosotros, son entrenados a partir de información digital, ¿no? Sí. Y la información digital existe hace yo no sé cuántos años, muy pocos, en relación con la historia de la humanidad. Entonces yo siempre he tenido la preocupación de que si uno va a hacer un análisis de algo filosófico o histórico, bueno, un análisis, y toma como una de las fuentes lo que le puede decir ChatGPT, pero ChatGPT tiene la información digital. Y antes de eso hay otra información que es la análoga, por decir algo, desde allá, desde los papiros de Egipto. Tú estuviste en el archivo de Indias metido haciendo grandes investigaciones, allá leyendo esas fuentes escritas allá. Yo no creo que esa parte de la historia de la humanidad sea una de las fuentes de ChatGPT. Entonces, no. si tú te estás apoyando en ChatGPT para hacer algo, para proponer algo, para crear algo, pues se está basando en un periodo así de la historia, en un periodo así en relación con lo que realmente hay, que es el periodo de información digital. Me parece útil que sea una fuente, pero pues mirar cuál es el contexto y como el alcance de lo que él puede ayudarle a uno a crear basado en tan poco espacio de tiempo. Tienes toda la razón, porque la mayoría de los modelos de lenguaje a escala son relativamente recientes, son publicaciones tal vez que van hasta el siglo XIX, siglo XX. Esa es una de las razones tal vez, Marisa, por la que yo creo que es mucho más poderoso y útil hoy en día en las ciencias que en las humanidades, porque las ciencias, la mayoría de la información que están usando, siglo XX, como que tiene un montón de sentido. Tú puedes poner toda esa información y empezar a usarlo, pero cosas como las que yo hago, por ejemplo, siglo XVI y XVII, la mayoría de la información mía todavía está en los archivos. Es una fracción lo que está impreso y una fracción de esa fracción lo que forma parte de estos grandes modelos de lenguaje. Entonces, tienes toda la razón, ahí también hay un reto. La gente que estamos haciendo historias de ciertos periodos, o inclusive, no me extrañaría que también aquí estuviéramos hablando de, seguramente la mayoría de la información en estos modelos está en inglés. Entonces, hay otros lenguajes que todavía no son mayoría
dentro de sus modelos. Y mira, Antonio, que no es solo para hacer cosas relacionadas con la historia. No sé, si tú quieres hacer un análisis sobre cualquier cosa, no estás en la facultad de historia, no eres estudiante de historia, no eres historiador. Aparte de eso, ya yendo a la gente que hace otras cosas. Si tú te estás apoyando en la información como fuente, digamos, la información que te va a dar la inteligencia artificial, que fue entrenada con tan poquita información para crear algo nuevo, pues es una fuente como restringida. Entonces, el análisis que tú puedes hacer, como que hay que ser muy consciente de que es lo que pensó la humanidad en los últimos muy pocos años. Entonces, Ciertamente. tú estás haciendo un análisis de cualquier cosa, no como historiador, o una recomendación, o una propuesta, o una creación, o lo que sea que tú haces en tu trabajo o en tu vida diaria, pues tienes que ser muy consciente que eso que te va a decir es con lo que pensó la humanidad y lo que escribió la humanidad en los últimos poquiticos años. No te da el alcance de lo que realmente es la humanidad. Sí. Y eso conecta, yo creo, con el tema que estábamos hablando más temprano, que necesitas ciertas herramientas para evaluar lo que te está generando. Esas herramientas las necesitas previamente, las necesitas tener contigo de algún modo cuando estás entrando en una relación con la inteligencia artificial. Lo que tú estás diciendo, por ejemplo, ese estar consciente de esas limitaciones, estar consciente de que son limitaciones no solamente de fuentes, son también limitaciones en términos de cómo ciertos problemas, ciertas preguntas, ciertas respuestas estaban enmarcadas en ciertas maneras de pensar las cosas, que es lo que quedó como representado en esa literatura que es parte de los modelos hoy en día. Pero esas son las herramientas que como profesor en el salón de clase, yo quisiera que mis estudiantes aprendieran primero, entendieran primero y ganaran esas herramientas para incorporar a la inteligencia artificial como un asistente. Pero te tienes que dar tiempo a aprenderlo, así como ciertas habilidades que necesitas aprender antes de empezar a manejar un carro. Es parecido, son habilidades que necesitas antes de empezar a manejar la inteligencia artificial. Me hiciste acordar de las conversaciones en mi casa cuando yo era pequeñita. Mi papá tenía un grupo de amigos súper interesante. Uno de ellos, pues de una familia de grandes pensadores, y él decía, es que es muy importante en la vida saber geografía e historia, porque si no, no sabemos ni quiénes somos ni para dónde vamos, ¿no? Entonces, apelando un poco como a ese bagaje tuyo de filosofía, de pensador, y teniendo en cuenta esto que estamos hablando, que no es un tema menor, ¿no? Ese vacío histórico que hay en este tipo de herramientas, porque pues no todo está digitalizado, no todo está disponible. ¿Qué oportunidades crees tú que plantea para una rama de estudio como la historia, ¿no? Es decir, ¿qué rol empiezan a tener entonces los historiadores en este mundo donde todos estos avances tecnológicos hacen que todo se mueva más rápido, pero que además existan grandes vacíos? Digamos que a nivel personal hay varias herramientas que estoy empezando a usar un poco, no de lleno todavía, pero hay varias herramientas hablando de fuentes. En historia se llama la distinción entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias, por supuesto, son los documentos del periodo. Fuentes secundarias son sobre ese periodo. Por ejemplo, hay un par de herramientas de inteligencia artificial que te ayuda a conectar y a encontrar fuentes secundarias, por ejemplo, que son muy poderosas y son mucho más poderosas que sencillamente hacer un Google del tema. Tú usas esta herramienta, le propones un tema de investigación y la herramienta es capaz de encontrar fuentes secundarias y de hacerte un sumario de las ideas principales y de hacerte conexiones con otras fuentes secundarias. Digamos que esa es una herramienta muy fuerte. Como te digo, yo estoy terminando un proyecto, entonces todavía no la estoy usando realmente para mi proyecto, pero sí a veces me da curiosidad, ok, sobre este tema que estoy trabajando acá, habrá cosas nuevas, cosas que yo miré, etcétera. Y es muy poderoso, yo creo que es un área en la que te puede, como asistente, es muy importante, porque te ayuda un poco como con esa parte de las ideas y dónde están escritas, etcétera. Hay otra área que creo que va a ser muy poderosa, es la parte de traducción. Cuando estás mirando fuentes que están en otros idiomas, herramientas de inteligencia artificial están muy buenas por el lado de traducciones. Ahí tenemos el problema otra vez de evaluar
Si no conoces el idioma, Sí. ¿cómo sabes si está bien o no traducido? Yo lo hago entre el español y el inglés. Yo uso mucho material en español, escribo en inglés. Entonces me doy cuenta que el trabajo de traducción es bueno, funciona. Generalmente me toca hacer uno o dos cambios, pero en general la idea y la traducción es poderosa. Entonces, esa es otra área en la que creo que puede ser también muy útil. Hay áreas en las que me preocupa un poco más y digamos que esta es la parte ética de la que yo hablé al principio. Hacer el trabajo de investigación es rico. A mí me gusta hacer el trabajo de investigación. A mí me gusta hacer el trabajo de escribir. Este es un trabajo creativo. Entonces, cuando tienes un problema histórico, cuando tienes una pregunta y estás tratando de ver, ok, ¿cuál es el argumento acá? ¿Qué es lo que quiero contar acá? ¿Y cómo lo voy a contar? Ese es un proceso que yo disfruto. A mí me gusta hacerlo. No es muy claro por qué quiero pasárselo a la inteligencia artificial. No es muy claro para mí por qué quiero que la inteligencia artificial lo haga por mí. Si es la parte de mi trabajo que a mí me gusta hacer. Entonces, digamos que yo estoy en un cierto lado de esa pregunta. Si lo voy a usar para eso o no. Esa es la parte que yo quiero seguir haciendo. Hay personas que lo están empezando a usar para crear el esqueleto de tu trabajo, Sí. para hacer preguntas sobre posibles temas, posibles cosas. Estás un poco como delegando una parte de lo que tú haces. Yo no creo que haya un problema ético ahí. Yo creo que hay un problema ético cuando realmente el trabajo empiezas a salir de la inteligencia artificial. Claro. Cuando tú te vuelves el editor de lo que la inteligencia artificial está haciendo. Yo creo que hay un problema ético porque al final tú pones tu nombre como si tú lo hubieras escrito. Ahí yo creo que cruzas una línea que para mí es problemática. Ahora, si partimos de la base de que la inteligencia artificial no para de aprender, que sigue aprendiendo en la medida en que tú lo estás usando, digamos, el otro lado de la moneda sería que si logramos que más historiadores usen inteligencia artificial de la manera adecuada, podríamos lograr que parte de esos vacíos que tienen esos modelos de lenguaje se subsanaran, ¿verdad? Porque pueden llenarse de información válida que hace parte, digamos, del patrimonio histórico de todos nosotros, de toda la humanidad, Sí, ¿no? sí, correcto. Eso va a ser buenísimo cuando ocurra que hay más y más información disponible, que logramos incluir más y más información del pasado como historiadores en estos modelos. Yo estoy a favor de que lo usemos, de que tengamos acceso a esta información. El hecho de que esta información, por ejemplo, hoy en día esté en los archivos, lo vuelve muy complicado. En el caso mío, el archivo está en Sevilla, por ejemplo. Necesitas el dinero para viajar a Sevilla, el dinero para poder estar en Sevilla un número de semanas. Pues, o sea, hay un montón de privilegios. ¿Y quién tiene acceso a esos privilegios para poder escribir esa historia? El hecho de que podamos incorporar toda esta información que todavía no está incorporada en estos sistemas, yo creo que es positivo. Seguimos con el problema de tener las herramientas para poder evaluar lo que la inteligencia artificial genera. Ahí es donde yo pienso que está uno de los grandes problemas. ¿Cómo generas esas herramientas? ¿Qué tipo de relación estableces en el sistema? Un poco es una relación de asistente o es una relación en la que la inteligencia artificial está generando el producto y tú lo estás editando. O sea, es como que la inteligencia artificial toma el control de lo que está ocurriendo y tú un poco lo corriges, lo editas, etc. A eso me refiero con la relación entre ellos. Entonces, las herramientas para evaluarlo y qué tipo de relación vamos a establecer. Así es como yo lo pienso desde el punto de vista como historiador. Bueno, y como persona, mira, yo sé que tú eres un gran cocinero. Digamos, en tu vida diaria, aparte de tu trabajo, ¿ya la estás usando? Por ejemplo, yo te digo, cuando quiero hacer unos champiñones pero que no tengan ningún producto lácteo, entonces yo le pregunto a ChatGPT, dame por favor una idea de una receta para hacer unos champiñones pero que no tengan ningún derivado lácteo, y me da varios y para mí es maravilloso. Como verás, esto ya es mucho más terrenal. En la vida diaria, ¿lo estás usando, no lo estás usando? Por ejemplo, para tú que eres cocinero, ¿te sirve de algo? ¿Pensarías que te puede servir para eso o para otras cosas? Cuéntanos. Sí lo estoy usando. Yo he sido muy precavido, ¿no? Por las razones que les acabo de dar.
precavido porque necesito entender cómo usarlo en el salón de clase, precavido porque estoy terminando un proyecto y no quiero como crear ruido con las inteligencias artificiales, o tal vez está en mi naturaleza. A mí me gustan las tecnologías, a mí me encantan, pero también hay algo un poco como precavido, quiero entender qué está pasando. Entonces, digamos que en WhatsApp pusieron creo que se llama Llama, es el search box que está en WhatsApp, que es de inteligencia artificial. Le hago muchas preguntas. Ah. Le hago preguntas como... ¿Tú que eres experto en preguntar? Sí, bueno, o sea, sí. No, le hago preguntas. Antonio Juanito preguntón. O sea, esa parte ha sido muy divertida. Ha sido muy divertida porque tampoco es que tenga una expectativa muy grande. Yo lo que me doy cuenta que está haciendo esto es un poco mirando lo que hay en el internet y poniéndotelo de un modo narrativo, que en lugar de tener que leer 3 o 4 enlaces a distintas cosas, la inteligencia artificial lo está haciendo por ti. Está un poco mirando todo eso y poniendo todo junto. Sí, sí, sí. Entonces, pues, sí lo estoy usando en ese sentido. Abro mi WhatsApp y le hago una pregunta, estoy leyendo algo que no entiendo qué es, y hago una pregunta sobre como ideas o conceptos o cosas de este estilo. Para cocinar, Marisa, no, me gusta la idea, no lo estoy usando para cocinar. Tú sabes, uno va por épocas con la cocina. Hoy en día llego a la cocina, ok, ¿qué hay por acá? Cebolla, cilantro, y lo ponemos todo junto y hacemos alguna cosa con las cosas que hay por ahí. Pero sí lo estoy usando de ese modo. Inclusive para cuando estoy preparando, por ejemplo, material, hay conceptos que estoy tratando de explicarlo. Estoy pensando cómo explico esto. Entonces, uso inteligencia artificial para ver si hay ideas o puntos que todavía no tengo claros o que no sé cómo explicarlo. Qué chévere. No lo estoy haciendo de un modo muy regular, pero me doy cuenta que lo estoy haciendo cada vez más. Entonces, voy a ver qué ocurre este próximo semestre. Te vamos a volver a invitar dentro de un año a ver qué pasó. Sí, a ver qué pasó. ¿Cómo ha sido la evolución? Me doy cuenta, o sea, estoy esperando terminar mi proyecto ahora, comenzar uno nuevo. Estoy pensando si me puede ayudar o no. Estoy leyendo mucho sobre posibles modos de usarlo. ¿Y qué es lo más divertido que te ha pasado hasta ahora? ¿O algún uso que le hayas dado que no pensaste que le ibas a dar? Me han pasado cosas interesantes. Por ejemplo, lo que les acabo de contar sobre la reseña me dejó sorprendido. Claro. O sea, no es divertido, pero es algo que pasó como extraño, interesante, conectado estoy como transformando tu pregunta en ese sentido. Eso me dejó muy sorprendido porque yo pensé que a ese nivel ya la gente estaba un poco más precavida, ser capaz de evaluar lo que te está generando esto, pero es una herramienta demasiado nueva. Yo creo que todos estamos tratando de aprender un poco cómo usarla. ¿Y algo te emociona de lo que tú crees que puede ser a futuro la inteligencia artificial? Sí. No para tu trabajo, en general. No. ¿Qué te emociona de la inteligencia artificial? Ok, ¿Te asusta? ¿Te asusta? Ahora, esta es una referencia a una película que esto también ya es historia patria. Una película que se llama Blade Runner. Ciencia ficción. De ciencia ficción, de un grupo de gente que son como robots, que parecen humanos. Y la pregunta un poco de la película es si los incorporas o no a la sociedad. Porque ellos, en la película, un poco lo que hacen es crear estos robots que son como humanos en todo y los mandan a trabajar en minas. Son como una forma de esclavitud. Y hay un grupo de ellos que se escapa y termina en el planeta Tierra. Y la pregunta es, ¿los dejamos o los matamos? Y la respuesta es, no, los tenemos que ir a matar. Y a lo largo de la película, lo que te das cuenta es que son como los humanos en muchos, o sea, la incertidumbre de la muerte es lo que los hace también humanos. No saben cuándo se van a morir. A mí esa parte me parece súper interesante. Yo te estoy hablando de ciencia ficción, yo sé, pero me parece súper interesante cómo está cambiando la relación entre los humanos y las cosas. A mí eso me parece interesantísimo, cómo estamos creando relaciones con objetos, porque es un objeto. Y la gente se refiere a la inteligencia artificial. Hay mucha gente que lo está tratando como si fuera un humano. Sí, dicen mi amigo ChatGPT, la mayoría Exacto, exacto. Lo estás tratando como un humano, como un compañero, como un amigo. Hay como una dimensión humanizada. Sí. A mí esa parte me parece interesantísima, cómo nos vamos a relacionar con esta tecnología. O sea, ya sabemos cómo relacionarnos con animales, con las plantas, con la silla en la casa, con el sofá, y ahora de repente tenemos esta cosa
que es como una especie de híbrido entre humano y no humano que se está relacionando con nosotros. Qué interesante. ¿No te parece buenísimo? Yo la saludo, le doy las gracias. Eso, Muy a mí válido. eso me Sí, parece. claro. Ahí hay algo, pero ahí está, algo está cambiando. Algo está cambiando que tiene que ver con ética, con política, con... Ya no es como que hay que hablarle a la planta para que se ponga bonita, ¿no? Y saludarla y todo esto para que se ponga bonita, pero es un ser vivo. Pero Sí. ahora esta cosa yo le doy la gracia y la saludo y todo. Ahí está, Marisa. Esto es en parte la cosa. ¿Está vivo o no? Yo sé que no está Pero es vivo, como yo lo sé, procesamos nosotros pero como seres humanos. exacto. Pero no está vivo, pero lo estamos tratando como algo Un ser vivo, vivo. pero no está vivo. Para responder tu pregunta, esa parte me parece una maravilla. Yo no sé qué está pasando ahí, pero me parece una maravilla. Bueno, Antonio, y a nosotros nos gusta cerrar los episodios pidiéndole a nuestros invitados que le recomienden algo a la gente que nos está oyendo, bien sea de herramientas para usar o de libros para leer o de cosas relacionadas con los varios temas que hemos hablado. Entonces, ¿hay algo que a ti te gustaría recomendarle a nuestros oyentes? Está en inglés. No importa. No importa. Ok. Recientemente, de la revista New Yorker, de julio del 2025. Es un ensayo que lo escribió también un profesor de college. Se llama Hua Shu, Ujú. The End of the Essay. Es Oh. interesantísimo, porque él lo que hace es hablar con los estudiantes sobre cómo lo están usando. El fin del ensayo. Es angustioso porque hay, por ejemplo, él tiene varios ejemplos de estudiantes que entonces el estudiante te dice, no, el profesor me puso a escribir un trabajo y esta era la pregunta y este era el material. Él cogió todo el material y la pregunta se lo pasó a la inteligencia artificial y produjo un paper, o el trabajo escrito, Sí. que es exactamente lo que estábamos hablando al principio. No, necesitas aprender a hacerlo tú primero, necesitas aprender la habilidad de escribir y de leer. Aquí no, aquí se saltó el leer, se saltó. Ok, y pasó el paper y sacó una buena nota. Y la pregunta que le está haciendo a Hua Shu al estudiante es, ¿pero no te preocupa? Y el estudiante le responde, no me preocupa. Es un requisito de la universidad, no es parte de mi De mi carrera. carrera. Me pusieron a escribirlo y lo escribí. No Bueno, me parece entre otras problemático. cosas, para los que nos están oyendo, que quieran leer el artículo, pues para eso sirve también la inteligencia artificial, como hemos hablado, ¿no? Para las traducciones. Busquen el artículo, pónganla en un lenguaje de estos y pídanle que les traduzca al español para que lo puedan leer. Sí. Pero ese ensayo cubre muchas de las cosas que estuvimos hablando hoy cuando estábamos hablando del uso de la inteligencia artificial en el salón de clase, de los problemas que tiene, de la disrupción que está causando en el proceso de aprendizaje. Sí. Wow. Antonio, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una charla súper interesante. Me encanta haber oído tu punto de vista. Sabemos que normalmente tienes muchas cosas y una mente inquieta y tus proyectos, así que gracias por sacarnos este rato para hablar con nosotras. Muchas gracias por invitarme. Qué placer haber estado acá. Bueno, Gracias, Marisa, Gracias. entonces, qué privilegio haber tenido en este episodio un enfoque tan humano sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que no hay nada que sea más intrínseco al ser humano que su propia historia. Entonces me pareció muy interesante oír la visión de un historiador sobre lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial. No, supremamente interesante y me encanta la precaución de Antonio. Yo creo que, digamos, para mí ese sería como uno de los mensajes principales de lo que nos transmite Antonio. Yo creo que reconoce que es una tecnología muy poderosa, pero que debe ser usada con precaución y de forma ética y responsable. Entonces me encanta ese llamado porque pues le da responsabilidad a lo que hacemos. Entonces no está diciendo que no se use. Antonio no nos dijo que le da miedo, pero sí que lo tenemos que usar con precaución, sobre todo para poder aprender cosas que tenemos que aprender primero y por cuestiones éticas. O sea, hay una ética en el uso, y la hay, una ética en el uso de todas las herramientas. Es una herramienta que debe ser usada de forma ética. Es un llamado a un uso ético de una tecnología
que si se usa mal puede ser terrible para el ser humano y para la humanidad. Entonces me encanta esa visión precavida en el uso de la inteligencia artificial. Tal vez con lo que yo me quedo de este episodio es que reiteramos lo que ya hemos concluido en episodios anteriores con gente que hemos entrevistado que es muy destacada en su campo, pero que al igual que todos nosotros está aprendiendo a navegar este nuevo universo con la inteligencia artificial, que todos estamos aprendiendo juntos, ¿no? Que este es el comienzo de un camino nuevo, como con las grandes disrupciones, y que todos estamos empezando a jugar con las herramientas y a mirar cuál es el camino más indicado a seguir. Entonces, digamos, sumando eso a toda la parte de precaución que tú mencionabas, pues qué bueno y qué oportuno que estemos hablando de esto ahorita. Estamos todos en el mismo barco, así que esperamos que este episodio les haya gustado, que les haya sido útil, que les haya dejado pistas de qué cosas explorar y con qué cosas jugar. Y por favor, síganos en las plataformas en las que escuchen sus podcasts, cuéntenos qué les gustó, qué no les gustó, y la invitación de siempre, si ustedes son uno de esos casos que así sea de manera avanzada o no avanzada, está empezando a hacer cosas interesantes con la inteligencia artificial o ha descubierto cosas que le son útiles para su profesión y su vida diaria, cuéntenos, que nos encantaría conocerlos y hablar con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el episodio que viene. Chao.